Buenas tardes, ¿cómo están estimados alumnos? El día de hoy les traigo el taller número 8, correspondiente espero que el último taller de forma no presencial, y hoy día solamente les voy a explicar las bases del trabajo final. Ya, ese trabajo final, como les decía antes, va a corresponder al 30% de la nota final del ramo, y va a ser la única actividad evaluada de taller. ¿En qué va a consistir? Se los voy a explicar de inmediato. Eh, Bueno, como le había puesto acá, revisar las dudas que han quedado los talleres anteriores, pero eso va a quedar pendiente para la próxima semana, espero. Se van a dividir los temas de seminario, que en este caso tuve que hacerlo de forma alfabética. Ya les voy a subir un Excel que tiene la distribución de los grupos. Y en la clase de hoy voy a darles detalles acerca de más o menos cuál es el enfoque que tiene que tener el tema de seminario que le toca a cada grupo. ¿Ya? Eh, el grupo de trabajo, como les decía en la clase anterior, son de 3 a 4 personas. Se va a investigar sobre uno de los temas entregados durante la clase. Este va a incluir un informe, ¿cierto? Un informe escrito que va a tener portada, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Y además de eso, en el aula se debe subir el PPT del trabajo de seminario. ¿Ya? La fecha 3 de agosto, que ahí vamos a conversar cuando estemos de forma sincrónica, cómo va a quedar esto al final. Se deben incluir principalmente imágenes y conceptos en la diapositiva, evitando cualquier tipo de exceso de texto. Ya no quiero que copien y peguen el texto que sale ahí. Y las rúbricas se las voy a subir a la clase que corresponda a la entrega del trabajo. Ya la duración va a durar 15 minutos como mínimo y 20 como máximo, y va a ser seguido de una ronda de preguntas. Este va a equivaler al 30% de la nota del ramo, como les decía. Y los temas de seminario van a ser estos finalmente. Ya la oxigenoterapia convencional, la cánula nasal de alto flujo, generalidades sobre ventilación no invasiva, generalidades sobre ventilación mecánica invasiva, y potencia ortostática, que va a incluir también dentro de ella los temas de tilt table, ¿cierto? Y el protocolo de tolerancia ortostática, que es importante que lo conozcan. La miopatía y polineuropatía del paciente crítico, la movilización precoz en pacientes con prótesis de cadera y rodilla, los fenotipos de asma grave, la terapia biológica que se utiliza actualmente, la traqueostomía y la rehabilitación cardíaca. ¿Ya? Quise incluir, son principalmente temas que ustedes van a ver en terapia respiratoria, ¿cierto? Como lo que tiene que ver con oxígeno, ventilación mecánica, pero también algunos temas que son transversales y, por ejemplo, de un sistema neurológico, como lo es la hipotensión ortostática, y, y temas, otro tema, por ejemplo, que es traumatológico, que es el tema de embolización precoz en pacientes con prótesis de cadera y rodilla, ya que tiene relación con las materias del ramo que hemos estado viendo. Quiero, bueno, les dejé ahí los grupos distribuidos, se los voy a mostrar al tiro mejor para que los vean. Aquí está. Bueno, eso se lo voy a subir al aula también, pero como podemos ver, están por orden alfabético, ¿ya? Los cuatro primeros de la lista, que van desde Acuña hasta Araya, van a ser el grupo de oxigenoterapia convencional. El grupo 2, que va a ser desde Samir, ¿cierto? Hasta Samir Araya hasta Antonia Ayala, van a ver el tema de cánula nasal de alto flujo, como un tema más corto, ¿cierto? Más escueto, lo dejé en 3 personas. Desde Valerie Callahuanca hasta Sebastián Condemarín, dejé ventilación mecánica no invasiva. Para Moira Cortés hasta Camila Elgueta, les tocó ventilación mecánica invasiva. Francisca Espinosa y Lidia Guerra, perdón,
van a ser el grupo 5, ¿cierto? Y van a ver todo lo que tiene que ver con hipotensión ortostática. Desde Gabriela Larama hasta Martín López van a ver miopatía y polineuropatía del paciente crítico. Desde Christopher López hasta Sebastián Pérez, el grupo 7, van a ver movilización precoz en pacientes con prótesis de cadera y rodilla. Desde Diego Pérez hasta Emerson Ramírez van a ver fenotipos de asma grave y terapia biológica. Desde Fernanda Ramos hasta Yasmín Vega van a ver traqueostomía, también es un tema más pequeño, lo dejé para 3 personas. Y desde Nicolás Vicencio hasta Matías Zúñiga les dejé rehabilitación cardíaca, que va a incluir principalmente los temas de ECMO, Novalanc, HeartMate y asistencia ventricular. ¿Ya? ¿Cuál quiero que sea el enfoque que tengan estas disertaciones, ¿cierto? En el tema de oxigenoterapia, que es bastante extenso, me importa que principalmente aborden el tema de la definición de lo que es oxigenoterapia, cómo se clasifican estos sistemas de oxigenoterapia, ¿cierto? Sistemas de alto flujo, bajo flujo y sistemas de alta y baja concentración, ¿cierto? Que describan la clasificación de estos dispositivos, ya me refiero a los tipos de mascarilla, naricera, reservorio, todo eso. Los principios físicos del uso de la oxigenoterapia, aquí lo que tiene que ver, por ejemplo, con el principio de Bernoulli en el sistema de Venturi, muy por encima, ¿cierto? Porque tenemos 15 minutos solamente, y los efectos fisiológicos del oxígeno en el cuerpo, ¿ya? Tienen que, bueno, esto es lo que tiene que incluir la presentación. Ahora, la idea es que ustedes estudien el material que yo les mando, para que en caso de la ronda de preguntas sepan responder bien cualquiera de los integrantes del grupo. Lo mismo con el tema de cánula nasal de alto flujo, que me interesa que hablen de generalidad de la cánula nasal, que hagan la comparación. Ahí les dejé estudios, les voy a dejar estudios en el aula que muestren la comparación entre el oxígeno convencional, ¿cierto? El uso de oxígeno convencional y la nariz de alto flujo, los efectos terapéuticos de este sistema, cómo funciona y en qué casos se utiliza, ¿ya? ¿Cuáles son sus usos? La ventilación no invasiva, también me interesa que hablen de fundamentos básicos de la ventilación, del sistema de ventilación no invasiva, ¿cierto? De cómo, de qué es lo que incluye, ¿cierto? El sistema, el ventilador, el blender, si es que tiene blender, si es que no, cómo toma el oxígeno en caso de usar oxígeno, cuál es la rama inspiratoria, ¿cierto? Que en este caso solamente tiene rama, es monorama, generalmente la ventilación no invasiva. Me interesa que hablen de qué es lo que hace la ventilación invasiva no invasiva. Ya generalmente los ventiladores no invasivos son monorama, lo que más se ocupa acá en Chile. Los modos ventilatorios convencionales, la definición de parámetros utilizados, los efectos terapéuticos y las aplicaciones más frecuentes, ¿ya? La ventilación mecánica invasiva, bien parecido, ya este es un poquito más extenso el tema. Aquí también el funcionamiento del dispositivo es diferente, me importa que hablen de las diferencias que hay, y las aplicaciones. El grupo 5, que va a hablar de hipotensión ortostática, tilt table y test de tolerancia ortostática, o prueba de tolerancia ortostática. Me importa que hablen de las generalidades de lo que es la hipotensión ortostática, por qué ocurre, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta corporal al momento de cambiar de decúbito, al momento de hacer una transferencia del supino sedente bípedo? ¿Qué es una prueba de tolerancia ortostática y cuáles son las condiciones que predisponen a esta hipotensión ortostática? También, obviamente, como lo dice el nombre del trabajo, hablar del test de la prueba de tolerancia ortostática, ¿cierto? Cómo se define y cómo se utiliza. Con y sin tilt table. Se puede hacer de las dos formas. El grupo 6, me interesa que hable de miopatía y polineuropatía del paciente crítico, y aquí me importa que hablen de causa del síndrome de inmovilidad de UCI, ¿cierto? Y de cómo son los efectos fisiopatológicos que ocurren en el cuerpo ante el reposo prolongado, y la movilización oportuna y su efecto en la disminución de estos síndromes, ¿ya? Me importa mucho que hablen de la rehabilitación kinésica en estos casos, y la movilización precoz en pacientes con prótesis de cadera de rodilla. Me importa que hablen de estos elementos de estos científicos solamente, ¿cierto? De prótesis, de los tipos de prótesis que hay,
de los protocolos de movilización de estas prótesis. Por ejemplo, yo les voy a dejar la guía GES, ¿cierto? Eh, de cadera y rodilla, de artrosis principalmente, y la indicación de cirugía. ¿Cuándo se define que un paciente debe ser operado y debe tener una prótesis de cadera o de rodilla? El grupo 8 te contaba bien interesante, que es fenotipos de asma grave y terapia biológica, ¿cierto? Con respecto al tema que vimos nosotros de inhaladores, ¿cierto? Y inhaloterapia. Es importante que conozcan generalidades sobre el asma, pero más que eso, que me hablan de la clasificación de fenotipos. Yo les dejé documentos muy buenos acerca de cómo se clasifican los fenotipos de asma de difícil manejo. Las características clínicas de estos fenotipos, ¿cierto? Y los mediadores inflamatorios que están relacionados con cada uno de ellos, ¿ya? Porque el asma es una enfermedad que ustedes deben haber visto en su ramos de, ya sea patología eh, y respiratorio también, así que tienen que conocerlo bastante bien. Y la terapia biológica, que finalmente es el tema que va a destacar, ¿cierto? Como que va a tener relación con lo que hablamos de fármacos. Y en este caso, dice que de la terapia biológica de asma, hablen de medicamentos, la presentación que estos tienen y el mecanismo de acción, es decir, su farmacocinética y farmacodinámica. En el grupo 9, traqueostomía, ¿ya? Que digan lo que es una vía aérea artificial, que digan qué pacientes son candidatos a traqueostomía, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre la traqueostomía percutánea y la quirúrgica? ¿Cómo se hace el procedimiento de esta? ¿Cuáles son los efectos terapéuticos? Y precisamente referido a cómo se relaciona con la mecánica de fluidos, ¿cierto? Con la diferencia que va a existir en este caso en el espacio muerto instrumental, la disminución de la resistencia, el flujo aéreo, todo eso, me interesa que lo revise. Y la función del kinesiólogo en los procedimientos de traqueostomía y en los manejos, las precauciones en el manejo de la traqueostomía. Y el grupo 10 finalmente, hablar de rehabilitación cardíaca, que también comenzar con los conceptos básicos, y más que nada me interesa que describan cuáles son los dispositivos que se utilizan en terapia, en, en este caso en rehabilitación cardíaca, que tenemos el ECMO, ya sea veno-venoso, veno-arterial, el sistema Novalang, el SharedMate y la asistencia ventricular. ¿Ya? ¿Cuáles son las indicaciones de uso de estas, sus efectos terapéuticos y finalmente qué es lo que hace el kinesiólogo al tener pacientes con estos sistemas? Esos chicos, entonces les dejo la tarea, ojalá puedan comenzar a trabajar desde antes, por lo menos se reúnan a conversar por videollamada, ¿cierto? Les voy a subir todos los documentos que necesiten, se los voy a subir a un adjunto, y ustedes tienen que ver ahí cuáles son los que a ustedes les sirven en su grupo. Si les falta información, tienen que buscar. Me imagino que han visto estrategias de búsqueda de literatura, entonces me interesa que si necesitan complementarlo, complementen con eso. Así que les dejo ahí la información. Nos vemos. Finalmente, hoy día les voy a subir eh, la clase que correspondía a la última clase teórica, que es la de movilización de pacientes y manejo, o sea, y precauciones en usuarios que son eh, que tienen sondas, ya sea sondas Foley, drenaje y sonda de alimentación. Entonces, voy a subirle esa clase y voy a dejar para la próxima clase, cuando tengamos sincrónico, espero, la clase de repaso, para que me hagan las dudas, me hagan llegar sus dudas, ¿cierto?, con respecto a la materia del primer certamen. Así que eso, chicos, nos vemos.